Hola a todas, todos, todes y bienvenidos a esta nueva sesión de Radicalmente de Fundación Radica. Hoy estamos aquí con Alba Raventós, que nos va a hablar del Body Mind Centering. Ella está formada en Body Mind Centering en Berlín y aparte Alba también es cofundadora y codirectora de la Asociación Artística Ara en Movimiento. Gracias por estar con nosotros, Alba. Gracias, María, por invitarme. Vamos a hablar sobre este Body Mind Centering. Cuéntanos un poquitito qué es el Body Mind Centering. El Body Mind Centering es una práctica, es un marco de trabajo que desarrolla una mujer en Estados Unidos que se llama Bonnie Bainbridge Cohen, con una serie de también personas relacionadas con la danza y con la terapia, y empieza ella a investigar sobre cómo los diferentes sistemas del cuerpo desprenden y se expresan de diferentes formas. Entonces, diríamos que el Body Mind Centering es hoy en día una práctica donde a través de la inspiración que dan los sistemas anatómicos de nuestro cuerpo, los sistemas esqueléticos, musculares, orgánicos, nerviosos, endocrinos, la embriología, como entendiendo la naturaleza orgánica y embriológica, biológica nuestra, qué patrones, por lo tanto, tienen nuestros cuerpos con todos estos sistemas, cómo funcionamos, cómo nos movemos, ¿sí? Y qué cosas se expresan a través de allí. Entonces, es a través de esos patrones que podemos, dando conciencia a esos patrones, entender si es que están como una buena base y es algo que queremos seguir cultivando así, o si precisamente son la base para transformar algunos patrones que nos damos cuenta, ¿no? A ver, y cuéntanos, entonces, una persona como tú que trabaja con el Body Mind Centering, ¿lo haces a nivel individual? ¿Lo haces a nivel grupal? ¿Cuánto del trabajo que haces es primero conocer a la persona a través de lo que ves? ¿O cómo funciona esto? Trabajo mayoritariamente en grupos y puntualmente en sesiones individuales. Las sesiones individuales son largas, son procesos largos, porque tienen que ver con realmente experimentar un cambio de patrón. Entonces, en las sesiones individuales que he acompañado, que han sido entre 1 y 2 años, en diferentes personas, lo que hemos ido haciendo es entender, por ejemplo, con alguna lesión en particular, esa lesión que impedía a nivel de movilidad y cómo se ha ido entendiendo que esa lesión no únicamente estaba en el lugar de la lesión, sino cómo se le podía dar todo un soporte y una compensación en todo el resto del cuerpo. Pero eso significa cambiar nuestra forma de movernos, por eso requiere más tiempo la práctica individual de este acercamiento, ¿no? Grupalmente, ¿cómo lo acerco? Grupalmente lo acerco como o en sesiones regulares, donde en grupos establecemos, vale, esto es una práctica, se establece este lugar como un lugar de disciplina y de práctica, o en lugares intensivos tipo, vamos a hacer 5 horas de indagación, por ejemplo, la última que hice del sistema nervioso, ¿no? Entonces, en la práctica regular vamos, vienen personas ya estén relacionadas con el mundo del movimiento o personas que no hayan tenido contacto con la danza. O sea, es bastante heterogéneo los grupos, si no es que hago especialmente grupos de bailarinas o de terapeutas en concreto, ¿no? O de educadoras, sino es que trabajo con grupos en concreto. Y lo que hacemos ahí es, ok, ¿cómo llegamos? Porque la mayor parte del tiempo y todo el primer proceso es cómo tomamos conciencia de cómo llegamos. Cómo está funcionando tu cabeza, cómo está funcionando tu cuerpo, estás consciente de cómo viene tu cuerpo, estás consciente de con qué energía vienes, ¿no? Entonces dedicamos toda una primera parte en entender cómo es que estamos llegando. Tú te escuchas, ¿no? A la escucha. Porque va sobre todo más que de hacer la primera parte y todo el primer paso, creo que en cualquier tipo
de práctica, antes de hacer hay que escuchar, ¿no? ¿Con qué venimos? ¿Con qué vamos a trabajar? Entonces, me gusta proponer mucha autorresponsabilidad y entender que yo voy dando como contenedor, un contenedor, inspiraciones, guías, y estoy ahí como auspiciando que vayamos a vivir y a pasar por un túnel de lavado, ¿no? Por un brain and body wash. Y la cosa es que cada una tiene que hacerse responsable, ¿no? Vamos a mirar el nombre, ¿no?, de esto, que es Body Mind Centering, cuerpo, mente, centramiento. ¿Por qué se llama así? O sea, que si tuvieses, ¿por qué eligieron este nombre? Yo creo que es muy evidente, ¿no? Uno, para no, o sea, lo separamos, pero lo separamos para unirlo, ¿no? Porque estamos tan racionalizadas y tan mentalizadas en esta sociedad que ha habido desde muy en los principios de la ciencia así más concebida y anatómica e incluso filosófica, una grandísima separación entre mente y cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos centramos en eso? ¿Cómo centramos mente y cuerpo como en un mismo ente, como en una misma mente? Y también se trabaja mucho diciendo que en que cada sistema tiene su mente, tiene su calidad, ¿no? Porque al final celularmente hay una inteligencia mucho mayor que nuestra única forma de entender la inteligencia mental, ¿no? Entonces ahí hay como, vamos a centrar lo que te decía, ¿no? Como es una especie de hackeo mental y hackeo corporal, donde cómo reencontramos la inteligencia corporal y la inteligencia mental, ¿no? ¿Cómo nos reencontramos desde ahí? ¿Cómo me cambia la cabeza después de habitar mi cuerpo de una forma? ¿Cómo pienso de distinto después, y todas lo sabemos, ¿no? Después de hacer un masaje, no estás ¿no?, habitando tu pensamiento igual que antes, a lo mejor, que si estás corriendo por la ciudad, ¿no? Como que nuestra forma de estar viviendo el presente con nuestro cuerpo nos lleva un montón a nuestra forma de pensar. Entonces hay constantemente este baile, ¿no? Has hablado de patrones y de cambiar patrones. ¿A qué tipo de patrones te refieres? Por ejemplo, desde algo tan sencillo como vamos a poner atención en cómo nos movemos cuando bailas. Y cada persona tiene, sea más bailarina o menos bailarina, cada persona tiene su tipo de forma de moverse desde siempre. Desde que nos empezamos a mover. Si yo te digo, María, tú imagínate en un espacio donde pueda haber una música que te guste, ¿sabes? Todo lo que te imagines, ¿no? Y te puedes estar viendo de moverte de una forma en concreto, ¿no? Porque fíjate, y no te estás moviendo ahora ni sabes qué música es, pero tú ya sabes cómo te moverías en este presente debido a lo que acumulas en el pasado. Y tú como facilitadora de estas sesiones, ¿te importa cómo se mueve cada persona? O sea, que vas a guiarlo dependiendo de cuáles son los patrones de cada persona. ¿Eso te importa o dejas que cada persona encuentre lo suyo? Pregunta así. La forma estética de la danza me importa un bledo, muy poco. Como que lo que superficialmente termine sucediendo no me importa. Ahora, sí que cuando hay ruido aquí, hay ruido afuera. Entonces, a esto sí que yo pongo mucha atención. Cuando hay ruido o no hay claridad en la búsqueda o en el foco o en la atención que se está teniendo, se ve ruido afuera. Veo ruido afuera. Entonces, la cosa es quitar y ayudar a limpiar ese extra que solemos hacer por creer que hacer más es mejor. Me importa el estado en el que estamos cuando estamos moviéndonos. Cómo cambia cuando no es tan importante que yo crea que tengo que quedar bien, que creo que tenga que estar haciendo
o se supone que la danza es esto, o se supone que moverse bien es esto. Cuando sacamos todas estas cosas y se empieza a encontrar algo más genuino, ahí, claro, la atención se concentra, la intención se concentra y empieza a suceder algo en la forma muy, como que empieza como a emerger un tipo de vibración en las formas y a moverse la persona de una forma que parece que esté como una especie de trance y sin tomar nada. Y ese es el momento como de la presencia, ¿no? Cuando se está en el momento presente en el movimiento, es muy bello y no tiene que ver con cómo es la forma del movimiento, sino lo que está sucediendo en el movimiento. Y cada vez más está pasando esto en la danza, ¿no? Ya no importa tanto, aunque sí, claro, en la danza profesional sí que importa, por supuesto, la técnica y la práctica corporal, pero importa más desde dónde nos estamos moviendo, ¿no? Qué energía y qué presencia yo estoy compartiendo. Y creo que esto nos lo podemos llevar, y es lo que sucede con grupos y con gente que llevo trabajando años, es lo que sucede y se extrapola al resto de la vida, ¿no? Cuando tú estás entendiendo que menos es más, que al final es cómo cultivas tu energía y cómo estás en tu energía y cómo esa energía de repente puede moverse. Y eso que nos... es que... Y si se hace en grupo, pues además hay una retroalimentación muy fuerte. Algo que se llama mucho en BMC, the mind of the room, la mente del grupo, la mente de la energía grupal, ¿no? Sé que quieres que hablemos de cómo podemos integrar esto en nuestro día a día, pero primero me gustaría hacerte otra pregunta, que es, tú hablas mucho de la danza, pero por lo que tengo entendido, esto es algo que se puede integrar en distintas disciplinas corporales, ¿verdad? O sea que tú lo metes en danza, pero también se puede poner en yoga, o sea que, ¿qué quiere decir esto de que lo podemos integrar en distintas disciplinas? Que lo podemos entregar en distintas disciplinas. Si trabajamos, por ejemplo, el corazón, vamos a poner algo muy sencillo, ¿no? ¿Qué nos pasa alrededor del corazón? Pues nos pasan un montón de emociones. Corporalmente podemos tener un montón de tensiones. Es un lugar donde se coloca muchísimo la ansiedad y todas tenemos mucha referencia de ello, ¿no? Es un lugar donde cuando tienes que señalar, si yo te digo, María, dime el lugar en el que tocarías cuando dices yo, dirías aquí, ¿no? Algo más central, ¿no? Es un lugar muy central, es un lugar de apoyo, es un lugar que se agita, que nos bombea, pues es un lugar de soporte. En cualquier disciplina, si trabajamos, por ejemplo, el corazón, podemos entender cómo ese órgano da soporte ya, o sea, a nivel de cadenas musculares, a nivel de músculo esquelético, cómo nos puede dar apoyo para una forma de una asana de yoga, por ejemplo. O yo qué sé, es que cualquier tipo de relajación o de meditación, pues en la danza también. O sea, que el foco al final, hacia dónde se lleve, puede ser en cualquier lugar. Cómo estás sentada entendiendo el espacio del corazón y el tipo de soporte que te da. Cómo entender. Y para mí no es únicamente así tan sencillo, ¿no? A mí me gusta como profundizar en la forma que tiene, embriológicamente, qué soporte dio, cómo se movió embriológicamente, qué tipo de tejidos tiene, cómo se mueve en espiral, cómo moverse en espiral implica en cómo entendemos nuestra tridimensión. O sea, hay muchísima profundidad en esto que estamos hablando también. Creo que hablando del corazón es buen lugar para empezar a hablar sobre el día a día, ¿no? Porque eh, cómo, cómo esta forma de pensar, de ver el mundo, de ver tu cuerpo, influye en tu día a día. Me parece que contra más consciente, a veces es un lío. Es más lío, ¿no? Porque contra más conciencia, a veces más te das cuenta de algunas cosas o de más cosas. Para mí, por ejemplo, con el corazón, después de tantos años, por ejemplo, de trabajar con el corazón, lo que me es a veces muy fácil de repente es sentir el riego que me sube por la cabeza de sangre, sentir con mucha facilidad el latido de mi corazón.
entender que cuando el latido lo tengo más, lo estoy escuchando más, lo tengo más cerca, como me conozco más con mi latido, ¿no? Estoy más cerca del tipo de ritmo y qué me dice de eso. Como estar más cerca de adentro, estar más adentro, estar más escuchando, algo con una escucha más activa interna, ¿no? O empieza a dolerme la baja espalda. Pues puede ser que esté relacionado con un proceso eh, eh, orgánico de lo que hay delante de las lumbares, por ejemplo, ¿no? O es que he forzado mucho, mira, es verdad porque he estado a lo mejor haciendo algo con las compensaciones. Creo que lo que ayuda en el día a día es eh, conocer más el patrón, los lugares un poco riesgosos del patrón cuando se vuelven en extremo y cómo vas conociendo cómo compensar eso. Herramientas al final. ¿Qué regalos crees que tiene el Body Mind Centering para las personas? O sea, ¿cuáles son los principales regalos que ofrece en nuestro día a día, en nuestra vida, el ganar esta conciencia, el tener el adquirir esta conexión? Para mí conectar con un estar muy pleno interno. Para mí es una conexión que me sigue fascinando de conectar con la vida del cuerpo, con nuestra vida, ¿no? Y cómo la vida es la vida corporal, la vida que está aquí, cómo el cuerpo nos trae al presente. Y el Body Mind Centering nos lleva al cuerpo y el cuerpo nos hace estar presentes. Para mí el regalo es tener esta herramienta de traerme aquí constantemente, estar presente, ¿no? ¿Crees que podríamos hacer ahora alguna mini práctica o algo para que nos salga a experimentar esto de lo que hablas, aunque sea aquí mismo sentadas? Mm, Mm, sí, sí, sí. Yo creo que podríamos, primero de todo, sentarnos bien. Lo que para cada una sea sentarse bien. Seguramente es tener los glúteos bien apoyados en nuestros isquiones. Entender que no estamos estirando ni sosteniendo nuestra columna vertebral para que esté como un palo, sino más bien poder relajar sin colapsar tampoco, sin dejar todo el peso hacia abajo, sino como es que encuentro una postura cómoda, ¿no? Alguna que encuentre una postura cómoda, las que nos estén escuchando, conectar un momento con el espacio de la respiración. Cerrar un momentito los ojos. Sentir el aire que entra, establece por dentro y nos hincha. Sentir el cuerpo vaciarse de aire. Creo que en este primer momento tan sencillo de escuchar la respiración, podemos observar también, estás sintiendo mucha energía. Puedes a través de la exhalación hacerte cargo y escoger activamente con una exhalación, escoger activamente con una exhalación, desprenderte a lo mejor por un momento de una cantidad de pensamientos veloces. Tú puedes escoger eso. Inhala por la nariz, ancho, por la boca larga. Respiraciones completas, largas. Darle un momento al cuerpo, espacio, espacio para oxigenarse bien.
espacio para poder sacar todo ese dióxido de carbono que no necesitaba. Y ahora, y pueden ponerse las manos en el pecho donde crean que puedan sentir el corazón y aquí en el costado de la clavícula, debajo del cuello también. Quedamos un momentito aquí. No es desde mi cabeza que voy a buscar el latido. Si es desde ahí, muchas veces no lo vamos a encontrar. Es otra dirección. Es desde el cuerpo que dejamos que nos llegue a las manos y abrimos el cuerpo, bajamos la cabeza, nuestro foco mental, para que nos llegue el latido. Una respiración simplemente abrimos el espacio en el pecho. Muchas veces es eso, dejar tiempo para que aquello que a lo mejor está un poco apretado en nuestras vidas, para ese cuerpo que está a lo mejor apretado en nuestras vidas, un momentito solo, un momento, suavizarse, mirar espacio por dentro. Echando el latido, ¿ves? Y yo creo que podemos sentir mucha fuerza. Si llegamos a sentir el latido del corazón, y si aún no se ha sentido, simplemente es poder relajarse, a abrir, simplemente dejar ese espacio de suavizar el pecho y la tensión interna. Ya sentimos como el latido conectar con la fuerza que tiene desde el corazón, ¿no? Los latidos. Esto es vida. Y por ejemplo, podríamos ser quien quisiera escribir, quien quisiera caminar en silencio, empezar a moverse, sentir cómo sostiene, por ejemplo, en una meditación este espacio, lo podríamos guiar hacia muchos lugares. Pero desde que hemos empezado la conversación, ahora solo con 5 minutos, yo no sé si tú lo notas, María, pero solo con esto que son 5 minutos, es tan directo el cuerpo, nuestra cabeza, nuestra energía es distinta. Yo no sé cómo lo describirías tú, por ejemplo. ¿Cómo notas que estaba tu estado antes? ¿Qué diferencia le ves, por ejemplo, ahora, en un momento como de atención? O sea que sin duda más presencia, pero me gusta mucho llegar a mi corazón desde mi cuerpo, ¿no? Porque siempre como que lo intento escuchar o pensar cómo lo siento, digamos, ¿no? Pero me ha gustado mucho como simplemente como que venía casi desde mis vísceras el sentir mi corazón. Y entonces eso lo cambia totalmente. O sea, que deja que la cabeza caiga un ratito y que en vez venga desde todo mi cuerpo sintiendo mi corazón. Qué guay, qué rápida también, ¿no? Esa es la diferencia del foco, ¿no? Al principio
nuestro foco va a ser mental para poder entender la forma, nuestra dirección, ¿no? Pero luego ya no es desde la mente, ¿no? Tenemos que dejar como la propia propiocepción y a la propia cinética y a la propia sensación corporal que nos dé esa información. Y ahí es cuando todo empieza como a caer en cuanto a los mitos, ¿no? O a nuestra forma de creer, de cómo nos acercamos a las cosas o cómo el cuerpo tiene muchísimo más, nuestro cuerpo, nuestra vida y nuestra capacidad de sentir tiene muchísimos más aspectos y es mucho más amplia. Es bonito eso, ¿no? De poder acercarte a todo, ¿no? O sea, que ahora lo hemos hecho con el corazón, pero poder acercarte a cada momento de tu vida, ¿verdad? Desde ese lugar, desde esa corporalidad, desde ese cuerpo, desde esa intuición, desde esa sensación, ¿no? Y no tanto desde entenderlo, sino desde sentirlo. Y No, cómo cambia porque o sea, que cómo eso puede cambiar, ¿no? O sea, que nuestras relaciones con nuestros espacios, nuestras relaciones con los otros seres, ¿verdad? incluso la conexión con la necesidad y mayor escucha corporal, ¿no? Hay cosas que no nos permitimos mentalmente reflexionar, ¿no? Hay personas que han pasado por este proceso, pero igual que pasaría, esto no es como la panacea, es como cualquier proceso de atención, ¿no? Al final tiene que ver con cualquier proceso de compromiso, de disciplina y permitirse dejarse atravesar al final por una misma y por lo que una misma está evitando y resistiéndose a ver, ¿no? Y claro, cuando vas dejando espacio, que hay muchos momentos de incomodidad, porque pasarte con los ojos cerraditos o pasarte entrando en el cuerpo una y otra vez y encontrarte al final un montón de boicots mentales, no poder parar atención, ¿no? Boicoteamos nuestro presente y terminamos dejando cualquier práctica, ¿no? Por eso es tan difícil que cambiemos los patrones, desde un pensamiento hasta nuestra forma de movernos, aunque sepamos que son nocivas para nosotras. Por eso es tan difícil, si no hay conciencia, no dejar una relación tóxica, que sea de amistad, de amorosa, ¿no? Porque eso es tan lo conocido, eso es tan lo que conozco, que cambiar ese patrón, ¿no? Es como se extrapola en todos los lados. Claro, y el boicot más grande y el que menos entrenado está es el nuestro, somos nosotras. Y si ese boicot empieza a ser como, ok, venga, vamos, me voy a, si podemos decir palabrotas por si lo escuchan todas las personas, me voy a dejar atravesar de esta forma tan ricamente incómoda una y otra vez, hacerme cargo y ostras, ¿puedo escoger lo que pienso? Sí, pero es un curro. ¿Puedo escoger cómo me muevo? Sí, pero es un curro, ¿no? Y entonces te das cuenta que pasar por esa disciplina, que es una disciplina al final para con una misma, porque es que las disciplinas no tienen que ver con el afuera, tienen que ver con hacernos responsables de nosotras mismas, tienen que ver con hacerte cargo de tu vida, de tu forma de pensar, de tu forma de relacionarte, de tu forma de sentir y estar tan cerca del cuerpo y de la conciencia. Se siente todo mucho más y se siente mucho la necesidad, se siente mucho el efecto que te hacen las cosas si tú estarás escuchando más aquí, ¿no? Y no estás con todo este ruido. La vida, la vida, la vida. No es que la vida es estar ocupada, es estar con millones de cosas, es no enterarme de nada de lo que pasa en mi cuerpo, en mi vida y no hacerme cargo de los tiempos orgánicos de las cosas, los duelos, los cierres de ciclo, ¿no? Tener que readaptarme porque mi cuerpo se está transformando. Y claro, estar más cerca del cuerpo es estar escuchando muchísimo más lo que necesitas o lo que no. Entonces, poder poner también límites con mayor, estando más cerca de de que tú entiendes por qué tienes que poner ese límite. O que esta situación no te va bien, porque la sientes, ¿no? Sientes que esto lo necesitas, que esto no. Y no pasa todo por lo racional.
aunque muchas veces con el tiempo terminamos pudiendo además ponerle, todas las que hacemos, además trabajos psicológicos, ¿no? Y filtros mentales, podemos terminar también viendo todo lo que vamos sintiendo en el cuerpo, que a veces a lo mejor es un poco confuso y no sabemos, y va tomando como... ¿Qué piensas de esto, María? Mientras que te escucho, me haces pensar mucho. O sea, que una de las cosas que más me gusta hacer es pasear por la naturaleza, por ejemplo, ¿no? O sea, que pasar tiempo en naturaleza, pero sin duda es algo que a mí me recarga. Y entonces pensaba que esta forma de comunicarse con tu ambiente, con tu espacio, con las cosas que ocurren, es como lo hace la naturaleza. Es como, sí, es como lo hacen los árboles o las flores, pero también como lo hacen, no sé, tengo un perro, ¿no? O sea, que no está todo el rato como intentando pensar en qué estará haciendo María, por qué me estará ya, o sea, que están, o sea, que sienten mucho más. Y lo mismo con la naturaleza. Y si puedes, ¿no? Creo que, por ejemplo, en la naturaleza es un buen lugar para poner esto en práctica, porque es un lugar que ya se comunica así, entonces es simplemente intentar comunicarte desde ese mismo lugar, con ese espacio. Qué bonita reflexión. Ahí es cuando podemos decir, somos naturaleza, ¿no? Y estar fuera del cuerpo es estar alejada de nuestra naturaleza y de nuestros ritmos. Cuéntanos, Alba, para que la gente sepa dónde encontrarte. Estoy desde hace 7 años cultivando un espacio en el estudio en Barcelona todos los martes, haciendo sesiones a la mañana y a la tarde. Y también estoy en Casa Lizardo, ofreciendo espacio. Y después también me podéis encontrar, por supuesto, en Instagram, que ya lo veremos en estos links, en cositas puntuales, para estos espacios que estoy abriendo ahora una vez al mes, de una práctica de 3 horas que se llama el Cos Rebel, Cuerpo Rebelde, de prácticas así como más intensivas. Y también en Ara en Moviment, de cosas que hacemos más grandes y más grupales. Todos esos lugares, muchas cosas, muchas cosas. Muchas cosas, pues muy agradecidos de que haya estado aquí con nosotros hoy y con ganas de probar esto en persona. Y mil gracias. ¿Hay algo más que quieres que sepamos o que quieres compartir? No, María, yo creo que ha estado una conversación muy chula y creo que lo que hacéis es lindo, es importante, dejar ese espacio. A ver todas estas personas que están haciendo cosas para ampliar la conciencia. Creo que estamos en unos tiempos vibrantes, eléctricos, en unos momentos muy cambiantes y la faena de ir, buscar, encontrar y dejar espacios a personas que estamos disciplinadamente poniendo en práctica esto, me parece generoso y me parece también una gran labor y quería también agradeceros. Mil gracias.